Buenas a todos, yo soy Cristian y el día de hoy les voy a hablar de por qué México no crece en términos del PIB. México, además de ser una de las economías más grandes del mundo, tiene muchísimas ventajas importantes, tales como que tiene millones de recursos naturales, millones de trabajadores, empresas, turismo y además es uno de los países más cercanos a Estados Unidos, la cual es considerada como una de las economías más fuertes del mundo actualmente. Pero, aunque México tiene todas esas ventajas, es un país que sigue creciendo muy poco económicamente. Muchas personas siguen viviendo con bajos salarios, existe desigualdad y cada año parece que la economía avanza muy lentamente. En este video voy a tratar de explicar de manera sencilla por qué México no crece en términos del PIB, cuáles son los principales problemas económicos del país, qué cosas podrían ayudar al crecimiento y qué errores debería evitar México en un futuro. Primero hay que entender algo importante. ¿Qué es el PIB? El PIB o el Producto Interno Bruto es un indicador que mide cuánto produce un país. Por ejemplo, cuando el PIB crece significa que hay más producción, más empresas trabajando y más movimiento económico. Sabiendo esto, podemos contestar a la pregunta de ¿por qué México no crece? El problema principal es que México lleva años creciendo muy lentamente, mientras otros países crecen rápidamente. México normalmente crece un alrededor de 2% anual, y eso es muy poco para un país tan grande como México. Una de las razones principales es las dependencias de Estados Unidos. México vende muchísimos productos a ese país, así que cuando la economía estadounidense tiene problemas, México también se ve afectado de manera potencial. Otro problema muy importante es la corrupción. Muchas veces el dinero público no se utiliza correctamente y eso provoca una pérdida de recursos e inseguridad para las inversiones. Además, la inseguridad afecta directamente a la economía. Hay empresas que prefieren no invertir en ciertas zonas por miedo a la violencia o problemas de estabilidad. También existe poca inversión en tecnología, educación e innovación. Muchos países han avanzado gracias a industrias tecnológicas y científicas, mientras México todavía depende mucho de manufactura y mano de obra barata. Y finalmente, esta informalidad laboral. Millones de personas trabajan sin prestaciones y con bajos salarios, lo que limita el crecimiento económico y reduce la productividad del país. Ahora bien, aunque sabemos que el PIB sirve para medir el crecimiento económico, eso no significa que toda la población viva bien. México tiene una economía grande, pero también llena de mucha desigualdad. Hay personas con grandes ingresos y muchas oportunidades, mientras que otras viven con salarios bajos e incluso en pobreza. Por eso muchas veces la economía puede crecer, pero la calidad de vida no mejora para todos. El dinero no siempre se distribuye de manera justa. También existen diferencias enormes entre estados. Algunas ciudades tienen fábricas, tecnología y desarrollo, mientras otras regiones todavía enfrentan pobreza, falta de empleo y poca infraestructura. A pesar de todos estos problemas, México tiene una gran oportunidad actualmente gracias al nearshoring. El nearshoring consiste en que muchas empresas están moviendo sus fábricas a países más cercanos a Estados Unidos para ahorrar dinero y reducir riesgos. Y aquí México tiene una ventaja porque comparte frontera con Estados Unidos y además tiene tratados importantes. Esto significa que muchas empresas podrían fabricar en México y generar empleos, inversión y crecimiento económico. Pero para aprovechar esta oportunidad, México necesita mejorar cosas importantes como seguridad, carreteras, energía y capacitación laboral. Porque si el país no mejora estos aspectos, muchas empresas podrían irse a otros países, como lo podría hacer Canadá, que también comparte frontera con Estados Unidos. Considero y propongo que México necesita un modelo económico mixto. Por un lado, debe seguir aprovechando el libre comercio
y la inversión extranjera, pues esto también genera muchísimos empleos y crecimiento, pero también necesita fortalecer empresas mexicanas, apoyar a pequeños negocios e invertir más en educación, infraestructura y tecnología. México no puede avanzar solamente con mano de obra barata. También necesita desarrollar industrias más avanzadas y capacitar mejor a sus trabajadores. También considero importante reducir la corrupción y mejorar la seguridad, porque sin estabilidad económica muchas empresas no quieren invertir en el país. Además, el gobierno debe apoyar más la innovación, las energías limpias y el desarrollo científico, porque México no puede competir con economías más avanzadas. Hablamos de crecimiento económico en México, muchos relacionan este tema con diferentes presidentes y modelos económicos. Por ejemplo, durante el periodo llamado Milagro Mexicano, con presidentes como Miguel Alemán, Manuel Ávila Camacho y Adolfo López Mateos, el país tuvo un crecimiento económico muy rápido. Se construyeron carreteras, fábricas e infraestructura, y además creció mucho la industria nacional. Después, con presidentes como José López Portillo, el país tuvo problemas por excesos de gastos públicos y deuda, lo que terminó provocando crisis económica. Más adelante, con Carlos Salinas de Gortari, México comenzó a abrir más su economía al libre comercio y se creó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Eso ayudó a aumentar exportaciones y atraer más empresas extranjeras. En gobiernos más actuales, como los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hubo crecimiento económico moderado, pero también problemas de inseguridad y corrupción que afectaron la confianza y las inversiones. Actualmente con Andrés Manuel López Obrador se han impulsado programas sociales y grandes proyectos de infraestructura, aunque también existen opiniones divididas sobre algunas decisiones económicas y relación con inversiones. Personalmente considero que ningún presidente ha tenido un modelo perfecto. México necesita aprender tanto de los errores como de los aciertos de cada etapa para construir una economía más fuerte y moderna. ¿Qué podemos hacer para crecer? México necesita aumentar la inversión en infraestructura, educación y tecnología. Además, también es importante apoyar a pequeñas y medianas empresas, ya que estas generan muchísimos empleos en el país. Es importante mejorar la seguridad y combatir la corrupción para atraer inversiones nacionales y extranjeras. Además, México debe aprovechar oportunidades como el nearshoring y preparar a los trabajadores para industrias tecnológicas y manufactureras más avanzadas. El país también debe invertir en innovación, ciencia y energías limpias para competir internacionalmente en el futuro. Ahora, ¿qué México no debe hacer? México no debe depender demasiado de un solo país o de un solo sector económico. Tampoco debe aumentar el gasto público sin control, porque eso puede provocar una deuda e inflación mayores. Otro error sería no invertir en educación y tecnología, ya que el mundo cambia constantemente y las economías más fuertes son las que innovan más. Y por último, permitir corrupción y mala administración afecta directamente la confianza económica y limita el crecimiento del país. Concluir, México tiene el potencial para convertirse en una economía mucho más fuerte, pero necesita mejores decisiones económicas, políticas y sociales. El crecimiento económico no ocurre automáticamente. Se necesita inversión, educación, seguridad, innovación y estabilidad. También es importante aprovechar oportunidades como el nearshoring y aprender de errores económicos del pasado. Si México logra mejorar todos estos aspectos, podrá crecer muchísimo más rápido y mejorar la calidad de vida de millones
de personas. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que la información les haya ayudado a entender mejor por qué México no crece tanto en términos del PIB y qué cosas podrían mejorar la economía del país.